Momentos de tensión se vivieron la noche de este sábado cuando decenas de migrantes, en su mayoría hondureños, trataron de ingresar a territorio guatemalteco para seguir su paso rumbo a Estados Unidos. Esto sucedió en el puesto fronterizo de Corinto. Los integrantes de la caravana lanzaron piedras en su intento por romper el cordón de seguridad y avanzar. 15 elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército resultaron heridos. Estas son las imágenes. Tenemos más detalles en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarles con las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Accidentes de tránsito en Mentón, Huehuetenango y Ruta Interamericana dejan 22 personas fallecidas y varios heridos durante el fin de semana. Y después de una semana de accidentes con víctimas mortales, transportistas anuncian paro nacional y bloqueos. Se oponen a contratación de seguro colectivo de pasajeros. Estados Unidos señala al gobierno de Guatemala de obstruir investigaciones sobre corrupción y debilitar el sistema judicial del país. Y mientras nueva caravana intenta llegar a Estados Unidos, familiares de migrantes fallecidos en accidente de Tuxtla Gutiérrez denuncian estafa. Tenemos los detalles. Miles de guatemaltecos participan en actividades en diferentes partes del país para venerar al Cristo Negro de Esquipulas. Se hace viral video en el que se observa al campeón nacional de boxeo entrenando en la calle por falta de un lugar adecuado para practicar el deporte. Liberan a rehenes en sinagoga de Texas, en Estados Unidos. Secuestrador es abatido a tiros después de 10 horas de negociación con el FBI. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Iniciamos con los sucesos de este fin de semana. Les cuento que un ataque armado en la 12 Avenida y 8ª Calle de la Zona 1 capitalina, a un costado del Parque Colón, dejó 2 personas fallecidas por múltiples impactos de arma de fuego. Según información brindada por familiares, las víctimas de 15 y 21 años de edad estaban hablando sentados en la banqueta cuando hombres desconocidos se les acercaron y les dispararon en varias ocasiones. Los familiares, al escuchar, llamaron a los bomberos y a la policía, pero ya nada se pudo hacer, pues los hombres fallecieron casi instantáneamente por los disparos. Y un autobús cae a un barranco y deja al menos 5 muertos en la Ruta Interamericana, jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques. Este es el reporte. En el kilómetro 46 de la Ruta Interamericana se produjo un accidente en el que un bus de los transportes Ana Lilian, que se dirigía de la ciudad capital hacia Quiché, cae a un barranco de 75 metros de altura, en el que resultaron más de 30 personas heridas y 6 personas fallecidas. Fuimos alertados por medio de una llamada telefónica donde nos indican de un bus de los transportes Ana Lilia, que la ruta de Quiché, la ciudad capital, la cual cae a una hondonada aproximadamente 75 metros y cae dentro de un río, donde resultan aproximadamente al momento alrededor de 30-35 personas. Dentro de esos hay niños de aproximadamente 6 a 7 años. Bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales de Zumpango, El Tejar y Chimaltenango trasladaron en varias unidades a los heridos a los hospitales de Chimaltenango y Antigua Guatemala. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez.
Y vea usted, en lo que va del año, más del 50% de accidentes viales han sido protagonizados por el transporte pesado o autobuses del transporte público, según datos de Provial. Sin embargo, los transportistas en todo el país han anunciado para el 24 de enero un paro nacional y bloqueos para oponerse al acuerdo gubernativo 17-2020, el reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, algo que se derivó de los constantes accidentes de los que son responsables o se han visto involucrados. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, expresó su alarma por la alta incidencia de percances de tránsito, segunda causa de muerte en el país, y recomienda a las autoridades pertinentes garantizar la seguridad de las personas usuarias del transporte público en el país. Y un vehículo sedán quedó volcado en la Séptima Avenida y Primera Calle de la zona 13 de la ciudad capital. El conductor sufrió varias heridas y bomberos municipales al llegar al lugar lo sacaron del carro y le brindaron la atención médica y luego lo trasladaron a un hospital privado. Vea usted, hasta el momento se desconocen las causas del accidente que provocó congestionamiento en el área, pues se tuvo que esperar a que se volcara el vehículo de nuevo y se colocó arena en el lugar por derrame de gasolina y aceite. Efectivamente localizan al conductor de este vehículo. Y a partir de hoy, el horario de restricciones del consumo de bebidas alcohólicas cambia al perder vigencia el decreto especial por las fiestas de fin de año. Estos son los detalles. La presidencia informó el viernes recién pasado que a partir de este domingo 16 de enero vuelve a cambiar el horario de consumo de bebidas alcohólicas en el territorio nacional. Los nuevos horarios de ley seca prohibirán ingerir bebidas alcohólicas entre las 23 horas del día anterior a las 6 horas del día siguiente. Esto se debe a que pierde vigencia el acuerdo que ampliaba el horario de ley seca de las 2 a las 6 horas, permitido por las fiestas de fin de año. El presidente Alejandro Yamatei informó que ese horario regiría a partir del miércoles 15 de diciembre al 15 de enero del 2022. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus en Guatemala, el horario de restricción para vender y consumir bebidas alcohólicas ha sido modificado como parte de las medidas para detener el contagio de la enfermedad. Actualmente, el país vive un aumento de contagios de coronavirus agravado por la presencia de la variante Omicron. Por esta razón, uno de los objetivos de la ley seca es evitar reuniones masivas por las noches en las que se pueda propagar más rápidamente el virus. Asimismo, se busca reducir la cantidad de accidentes de tránsito. Un estudio realizado con datos del 2020 indica que del total de accidentes que ocurren en la semana, un 14% corresponde al lunes, un 13% al martes, el miércoles es del 12%, al igual que el jueves. Sin embargo, el viernes el porcentaje aumenta a un 14%, mientras que el sábado ocurre el 19% de las colisiones y el domingo el 17%. Esto, según las autoridades de tránsito, se debe a que el sábado es el día en el que más alcohol se ingiere por parte de la población. Y es que otro accidente se registró precisamente este sábado. 17 personas fallecieron en un terrible accidente en Nentón, Huehuetenango. Las víctimas iban a participar en una actividad para venerar al Cristo Negro de Esquipulas. La mañana de este 15 de enero en Nentón, Huehuetenango, sucedió un trágico accidente luego de que un pick-up que conducía a un menor de edad volcó en el kilómetro 393 en la aldea Huachacaná, y según el reporte oficial, en el incidente hubo 17 muertos. Según información oficial, el incidente ocurrió a eso de las 8 horas cuando un menor de edad conducía un pick-up en el que transportaba a varios familiares a los que llevaba a una actividad religiosa por el Día del Cristo Negro a Nentón. El mal estado de la carretera habría ocasionado que el menor de edad perdiera el control del vehículo al intentar evitar un bache y por eso volcó. Las víctimas eran originarias de la aldea La Trinidad, ubicada a unos 5 kilómetros del lugar de la tragedia. El alcalde de Nentón, Rudy Gordillo, informó que tienen conocimiento que en el lugar del accidente murieron 7 personas, todas integrantes de una familia, pero que la cifra de fallecidos podría subir, puesto que algunos pobladores llevaron a sus parientes a centros asistenciales en donde murieron más. Algunos testigos del accidente informaron que al lugar del percance se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, pero que los pobladores
autoridades les habían negado que realizaran cualquier diligencia y se llevaran a los cadáveres. Incluso les dijeron que si no se iban, arremeterían contra ellos. El reporte oficial confirma que al final hubo 17 muertos en el accidente de tránsito, 7 en el sitio, 3 en el centro de atención permanente, 3 más fallecieron cuando eran trasladados en ambulancia y 4 más en centros asistenciales de Huehuetenango. El único de los 17 fallecidos fue identificado como Rubén Efraín Vázquez Tadeo, de 19 años, que murió en una de las ambulancias cuando era trasladado al Hospital Nacional de Huehuetenango. Con información de Mike Castillo para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y mientras tanto, a Esquipulas, la capital centroamericana de la fe, miles de feligreses llegaron entre el 14 y 15 de enero, luego de que este año las puertas a la basílica para venerar al Cristo Negro se abrieran. Con velas en mano, imágenes de la Virgen María y del propio Cristo Negro, así como ofrendas florales y hasta los típicos sombreros de Esquipulas, miles de feligreses de toda Guatemala y del resto de Centroamérica llegaron a Esquipulas para venerar al Cristo Negro, luego que en 2020 y parte del 2021 las puertas del templo permanecieran cerradas. Es una costumbre porque lo sabemos que es muy milagroso y cada año nos venimos. Desde que yo tenía como 15 años comencé a venir y desde la fecha, cada año me... Tenemos aproximadamente 20 años de estar viniendo a visitar al Señor de Esquipulas todos los eneros. Son casi 5 horas de camino, ¿verdad?, para venir acá. Tenemos una imagen pequeña, pues gracias a Dios ahorita logramos una más grande, que es el triple de lo que tenemos allá. Como nosotros tenemos como patrono el Señor de Esquipulas. También vinieron de otros países impulsados por la tradición y la fe. Algunos peregrinos recorrieron más de 3 días para lograr estar este 15 ante los pies del Cristo Negro, al menos unos minutos. Ahorita vengo inculcando a mis hijos que esta peregrinación deberíamos de hacerlo de todo corazón, porque nosotros sabemos muy bien que si no estuviera nuestro Padre Dios, que no mandara a su Hijo a librarnos del pecado y a darnos, ahora sí que ánimo. Para ser buen creyente hay que llevarlo en el corazón, para que también Él bendice el camino de todos y cada uno de nosotros. Estar aquí, verlo, pedir por nosotros, salud más que nada, salud. Las autoridades guatemaltecas, en conjunto con los del resto de la región y el Caribe, anunciaron también la apertura del proceso que busca declarar la devoción del Cristo Negro de Esquipulas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, por más de 400 años de veneración por los devotos de varios países. En la basílica también se realizaron misas, aunque con aforo limitado, respetando el distanciamiento social. Muchos no pudieron entrar debido a las kilométricas colas y horas que había que pasar de pie. Decidieron en la entrada montar un altar y allí personas de la tercera edad principalmente agradecían y realizaban sus peticiones al Cristo Milagroso. En la homilía de la misa del sábado, el monseñor Ángel Antonio Recinos también cuestionó a los funcionarios por la situación que vive el país. Pero a 25 años de estos acuerdos de paz seguimos teniendo impunidad, corrupción, abusos a los derechos humanos, esfuerzos por socavar la independencia judicial, desmantelamiento de algunas instituciones que estaban por la paz y qué decir de la situación de pobreza multidimensional y niños en situación de desnutrición. Con imágenes de Elmer Vargas y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y también varios devotos del Cristo Negro se hicieron presentes este fin de semana en la parroquia Esquipulitas de la zona 11 capitalina con el fin de poder llegar a venerarlo en su día. Durante el fin de semana, varias parroquias que cuentan con la réplica de la imagen del Cristo Negro de la Basílica de Esquipulas en Chiquimula abrieron sus puertas para poderle darle ingreso por un lapso de tiempo a varios feligreses que se acercaban para poderlo venerar un momento. Una de las imágenes más visitadas en estas fechas es de la parroquia de Esquipulitas en la zona 11 de la ciudad capital. Durante el fin de semana se celebraron varias eucaristías que permitían a los feligreses escuchar la homilía del día. Todo esto se hizo con un aforo limitado y cuidando las medidas de bioseguridad. Ha estado mucho menor que en otros casos, obviamente. Yo creo que la gente ha entendido también que debemos cuidarnos bastante. No obstante, el aforo que tenemos considerado ha sido completo.
Las Eucaristías que hemos tenido hasta el momento se han llenado por completo, toda vez que mantenemos siempre un distanciamiento, un aforo definido de 66 personas para todo el templo. Durante la visita a los feligreses se les dejó ingresar únicamente a venerar la imagen que está ubicada en la entrada de la parroquia y no a la principal. Además, durante el día se desinfectaba el lugar luego de cada Eucaristía y se llevó un control de aforo controlado de 60 personas dentro de la parroquia. Parte de los protocolos del cuidado de la feligresía y de las personas que nos visitan incluyen también la sanitización posterior a cada Eucaristía. Terminando las Eucaristías, le pedimos a todas las personas que abandonen el templo, nosotros limpiamos, sanitizamos con amonio cuaternario y se vuelve a abrir hasta la siguiente Eucaristía. La veneración se tiene únicamente en la imagen secundaria que está en la entrada del templo. Según Bonato, el 90% de los visitantes no formaban parte de los miembros activos de la comunidad parroquial, dando a entender que eran feligreses de otros lados los que llegaron a venerar al Cristo Negro de Esquipulas. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Una caravana migrante intenta cruzar frontera entre Guatemala y Honduras este fin de semana. Tenemos los detalles al volver. Estamos de regreso. Les cuento que una nueva caravana migrante intentó ingresar al país este 15 de enero. Sin embargo, se encontraron nuevamente con las fuerzas de la Policía Nacional Civil, que formaron un muro humano para impedir su ingreso, y aquellos que lograban cruzar se encontraron también con varios puestos de registro de donde eran deportados. Este es el informe de Andrea Domínguez. En un nuevo intento del gobierno por frenar las caravanas migrantes, nuevamente las fronteras del Corinto y Agua Caliente fueron acordonadas por elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Esto principalmente para evitar que aquellos que no están cumpliendo con los lineamientos interpuestos por Migración y el Ministerio de Salud puedan traspasar hacia nuestra frontera. Sin embargo, algunos sí lograron hacerlo, señalando que habían pasado por puntos ciegos, aunque en otros puestos de registro fueron detenidos. No creo que es gran delito entrar a Guatemala. Mi opción es seguir adelante hacia México. Esa es mi única opción. En Esquipulas, la Casa del Migrante San José también se preparó para poder brindar atención a las posibles personas que necesiten asistencia, aunque señalan que diariamente atienden a grupos pequeños. Desde que inició el año hemos atendido a flujos grandes a diario, y el número ha estado más o menos entre 70 a 80 personas migrantes diarias que atendemos. El dato exacto no lo tengo porque eso ya lo hacemos mensualmente, pero sí les brindamos la asistencia alimentaria, el albergue, la atención a la salud, les apoyamos en informarles, ¿verdad?, en llamadas telefónicas para que se comuniquen con sus familias. En el kilómetro 303, jurisdicción de Izabal, cerca de la frontera de El Corinto con Honduras, la situación fue tensa, pues acá se reportaron más migrantes, quienes trataron de evadir un muro humano compuesto por elementos de la PNC y del Ejército. Fueron unos 500 migrantes hondureños y nicaragüenses, integrantes de la primera caravana de 2022, que intentaban ingresar. Acá los migrantes lanzaron objetos a las autoridades que les impidieron el paso por no cumplir con los protocolos, como la presentación de una prueba COVID-19. Estos incidentes en este punto dejaron 15 elementos heridos, y aunque este domingo algunos intentaban seguir su camino, el Instituto Guatemalteco de Migración señaló que solo algunos cumplían con los requisitos, por lo que pudieron ingresar, pero una gran mayoría no, por lo que se procedió a realizar retornos voluntarios al vecino país. Con imágenes de Elmer Vargas y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Mientras tanto, un total de 359 migrantes centroamericanos que viajaban hacinados en un camión fueron detenidos en el estado mexicano de Veracruz, cuando agentes federales de migración detuvieron a la unidad de transporte para realizar la revisión de rutina y escucharon voces que provenían de la parte trasera del vehículo. Según informó el instituto, 294 provienen de Guatemala, 38 de Nicaragua, 15 de El Salvador, 8 de Honduras y 4 de Ecuador. Los agentes abrieron las puertas traseras del camión y se encontraron a los migrantes hacinados y procedieron a sacarlos del lugar e identificar
también su origen. El chofer y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Y a continuación le presentamos una conversación que sostuvimos de forma incógnita con una persona que, según denunciaron familiares de migrantes, les ofrecía ayuda para viajar a México e identificar a sus parientes fallecidos en Tuxtla Gutiérrez el pasado 9 de diciembre. Las autoridades descartan que se trate de alguien de una entidad estatal. No soy funcionario ni soy oficial de Migración México, pero tal vez yo le puedo ayudar en algo. Esa es parte de la conversación con una persona que, según algunas familias de migrantes, les ofrece ayuda para cruzar hacia México y reconocer a sus parientes que se encuentran entre los fallecidos en el accidente de tránsito del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, México. A la fecha ya han sido repatriados 38 cuerpos y 2 más están a la espera de completar el proceso en territorio mexicano. Primero nos atiende una mujer que nos traslada con una persona que, según las familias, se identifica como Ricardo. Al preguntarle si es de migración, señala que no es funcionario ni oficial de la entidad, pero puede ayudar. Primero pide el nombre del familiar y luego una serie de documentos. Inicialmente nos negamos bajo el argumento de que por temas de seguridad no podemos dar esos detalles, lo que provoca que se eleve el tono de Ricardo y luego insiste en los documentos que necesita para apoyar con el trámite. Entonces yo por lo mismo, si usted no me dice nada, yo no le puedo ayudar, así de sencillo. Va, mire pues, hagamos algo. Yo necesito información que usted si usted quiere mi vida, me tiene que dar toda la información, necesito copias de documentos suyos de la persona fallecida, y con todo gusto yo le puedo ayudar, pero si comenzamos por ahí, no le puedo ayudar en nada. Al preguntarle si esta ayuda tendrá costo, responde lo siguiente. ¿Tengo que pagar algo? No. No, tendría que darme, yo lo que necesito es el nombre de la persona, en DPI o certificado de nacimiento. Mientras tanto, el Instituto Guatemalteco de Migración descarta que se trate de alguien de la institución y aseguran que es Cancillería la que dirige el tema de la identificación de los migrantes en México, tomando en cuenta que los gastos para viajar son cubiertos por las autoridades. Totalmente falso, de una vez desmentido, nadie de migración, todo lo estamos coordinando directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos sido muy respetuosos, nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración tenemos muy buena coordinación con el MINEX, estamos respetando y estamos todos muy consternados por este tema del accidente y todo se está manejando por medio de la información del 1541. En el accidente en Tuxtla Gutiérrez perdieron la vida 40 guatemaltecos según los datos oficiales. Informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Bien, en otras noticias les cuento que Estados Unidos acusó este domingo al gobierno de Guatemala de debilitar el sistema judicial del país e intentar obstruir las investigaciones sobre corrupción, con su petición de que se retire la inmunidad de la jueza guatemalteca Erika Aifán. El pasado jueves, el Ministerio Público de Guatemala anunció que había solicitado un retiro de inmunidad de la titular del juzgado de mayor riesgo de Erika Aifán en un caso de alto impacto que analiza los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020. Dicha solicitud es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La independencia de los jueces para revisar los casos y emitir sentencias libres de la amenaza de represalias o de influencias externas es fundamental para el Estado de Derecho, subrayó el funcionario. Y como información de última hora le contamos que se ha confirmado el asesinato de Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada del Congreso de la República, Sofía Hernández. Recordemos que él fue capturado el 20 de enero del año pasado en Santa Ana, Huista, por una solicitud de la Fiscalía contra la Impunidad por el delito de obstaculización a la acción penal vinculado al caso Huistas Impunidad. Según la Policía Nacional Civil, Hernández se encontraba jugando un partido de fútbol cuando en medio del encuentro hubo una discusión y una persona desenfundó el arma de fuego y empezó a disparar. Las heridas son en las piernas y estómago. Descartan que haya sido una emboscada. Autoridades de Defensa, Salud y Educación hacen llamado a la población para asistir a los centros de vacunación. Al volver tenemos más detalles.
Ya estamos de regreso. Les cuento que autoridades del Ministerio de Educación, Salud y la Defensa Nacional hicieron un llamado a las familias a que acudan a la jornada de vacunación en los centros educativos con el fin de poder aumentar el porcentaje de vacunados en el país. El pasado sábado, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, junto al ministro de Salud, Francisco Coma, y el viceministro de Defensa Nacional, Marvin Ochoa, dieron una conferencia de prensa con el fin de dar detalles de la jornada de vacunación que se estará llevando este 16, 17 y 18 de enero en los 348 centros educativos que se habilitaron para poder invitar a las familias a que puedan vacunarse contra el COVID-19. En estos centros de atención integral, los maestros a nivel local han hecho el llamado, han visitado las comunidades y han hecho el llamado a los padres de familia para llevar a vacunar a los niños a los menores de 12 a 17 años y que acudan también otros miembros de la comunidad a la escuela que estará aperturada como centro de vacunación. La ministra de Educación mencionó que el 91% de maestros ya tienen completo su esquema de vacunación, pero el restante se debe a diferentes factores que han documentado, como el haberse contagiado entre ambas dosis y debían esperar su recuperación para completar el esquema. Además, el ministro de Salud agregó que el sistema de salud tiene disponible de todo tipo de vacunas para los segmentos en los que están abiertos los puestos de vacunación. También mencionó que el proceso de despacho para las vacunas es conforme a las que estén más cerca a su vencimiento. El Centro Nacional de Biológicos maneja las vacunas conforme a los lotes, fechas de ingreso y lógicamente el despacho se va haciendo conforme a estas fechas de ingreso y lotes, con el objeto de que tengamos la certeza de que estamos enviando las vacunas que pudieran estar más cercanas a su periodo de vencimiento. Hay una estructura en donde se mantiene primera y segunda dosis totalmente estructurada y luego tercera dosis o refuerzo. También existen los lotes especificados. Según Coma, el 90% de pacientes ingresados a hospitales por la variante Omicron no cuentan con ninguna dosis de vacuna y resalta que sin la protección puede ser mortal esta nueva variante. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y este fin de semana en varios centros de vacunación hubo una gran afluencia de personas que llegaron a solicitar el refuerzo contra el COVID-19 o completar su esquema de vacunación. Varias personas se hicieron presentes en los diferentes puestos de vacunación de la ciudad capital con el fin de poder integrar a su esquema de vacunación el refuerzo que fue habilitado por el Ministerio de Salud. En el centro de vacunación del Campo Marte se pudo constatar que familias enteras llegaron a aplicarse la dosis que les correspondía. Según el encargado del centro de vacunación, se están administrando todas las dosis de Moderna, Pfizer y AstraZeneca, incluso el refuerzo para todas las personas que lo estén buscando. También en el centro de vacunación Eric Barrondo se habilitó este fin de semana el nuevo sistema de vacunación dentro de los automóviles en el campo de Fútbol 11, con el fin de poder facilitar y aumentar los números de vacunados en el país. El día de ayer empezamos con la habilitación del puesto de vacunación vehicular acá en el centro Eric Barrondo. Fíjate que empezamos a las 7:30 y este puesto de vacunación se tiene previsto de que va a estar funcionando los fines de semana de acuerdo a la afluencia. Entre semana se da abasto únicamente el peatonal, así que entre semana el peatonal es el que va a estar habilitado. Samayoa mencionó que los horarios de esa nueva modalidad serán de 7 de la mañana a 6 de la tarde, recalcando que únicamente serán los fines de semana para no causar confusión en la población. El día de ayer acá se vacunaron más de 450 personas, allá se vacunaron más de 1.100 personas. Estamos hablando de que en el peatonal y vehicular, en conjunto estamos vacunando más de 1.500 personas. Uno de los encargados del centro de vacunación del Campo Marte mencionó que la noticia del asalto no fue dentro de las instalaciones, sino que a un costado, por lo tanto no pueden cubrir la seguridad de todas las personas que lleguen a vacunarse. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y como parte de la estrategia que busca acercar la vacuna contra el coronavirus a la población, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social instaló un puesto de vacunación al frente de la Basílica de Esquipulas, en donde cientos de personas realizaban kilométricas colas para entrar a venerar al Cristo Negro. Las autoridades del ICS indicaron que con esto buscaban llegar hasta los miles de personas que no se han vacunado. Los encargados del puesto dijeron que esto fue parte de la estrategia debido a que
que el lugar pues es concurrido y las personas de todo el país llegan y que quizá por cuestiones de tiempo no habían tenido acceso a la vacuna. Guatevisión y Prensa Libre documentaron cómo muchas personas y adolescentes principalmente aprovecharon el puesto para vacunarse con la segunda dosis o incluso la de refuerzo. Y bueno, agua potable, mobiliario y acceso a Internet son parte de las deficiencias que afrontan las escuelas en Suchitepeques. Tal es el caso de la Escuela Rural del Cantón San Antonio Iztacapa, en el municipio de Samayac, que a menos de un mes de iniciar el ciclo escolar no cuenta con mobiliario para atender a los niños en la modalidad híbrida. La escuela luce abandonada y sucia. Según indican los docentes, esto se debe a que por la suspensión de clases presenciales ya no se contrató personal de mantenimiento. Además, señalan que no cuentan con mobiliario en buenas condiciones para impartir clases. Una es la construcción de una bodega, la construcción de un muro para el sostenimiento de nuestro rotoplas para que sirva de depósito de agua acá en la escuela. También nuestro mobiliario que ya se encuentra deteriorado en mayor cantidad, también la construcción o en este caso pues de un aula para poder contar con un aula tecnológica que gracias a Dios FUNDAP nos ha donado una televisión. A nivel departamental, hay 130 centros educativos que necesitan ser remozados debido a daños por lluvias y por deterioro de los años, siendo Patulul, Chicacao y San José la Máquina los municipios con mayor número de escuelas en mal estado. 30 se priorizaron para remozamientos, tomando en consideración aquellos que también fueron dañados por las lluvias del año pasado. Algunos entraron en este listado de 30 establecimientos. Al final de año, más o menos en el mes de octubre, firmaron convenios los 30 establecimientos educativos. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Y este domingo, autoridades de la Universidad de San Carlos informaron que se suspende el programa de formación inicial docente. Estos son los detalles. Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala dieron a conocer que el programa de formación inicial docente queda al momento suspendido tras el incumplimiento del Ministerio de Educación en diversos acuerdos. Dicho programa se dio a conocer tras la conocida reforma educativa que lideró el expresidente Otto Pérez Molina en el 2013 y la ministra de Educación de ese entonces, Cintia del Águila. Según expuso el Consejo Superior Universitario, la formación inicial docente buscaba profesionalizar a los maestros con la promesa de ser contratados por el Mineduc y a esto se comprometió el gobierno en un convenio firmado en octubre de 2013, también por parte del rector de la USAC, Estuardo Galvez. Uno de los requisitos para que los futuros profesores pudieran entrar a la universidad era que debían cursar bachillerato en educación, el cual se creó en sustitución de los grados de magisterio que impartían las escuelas normales. Según el comunicado, a la fecha el Mineduc no ha contratado a ninguno de los profesores graduandos de dicho programa, lo cual ha incidido negativamente en el interés de la juventud para formarse como docentes. Además mencionan que las pruebas de los graduandos del Mineduc y del examen de conocimiento básicos en matemática que deben aprobar para ingresar han evidenciado las limitadas competencias de razonamiento lógico-matemático de los egresados de bachillerato en educación en cualquiera de sus 5 especialidades. Debido al incumplimiento de las autoridades, el Consejo Superior Universitario decidió poner en pausa este programa universitario y pide al gobierno conformar una comisión para evaluar y encontrar soluciones para la continuidad de la formación universitaria de los docentes. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Al volver le contamos qué pasó este fin de semana en una toma de rehenes en una sinagoga en Estados Unidos.
Ya estamos de regreso. Les cuento que el FBI identificó este domingo al ciudadano británico Malik Faisal Akram como responsable de la toma de rehenes en una sinagoga en Texas, mientras la investigación del suceso se expandía al Reino Unido y a Israel. Akram, de 44 años, falleció abatido a tiros la noche del sábado en la sinagoga, alrededor de 10 horas después de que iniciara el secuestro en el lugar de culto, que concluyó con los 4 rehenes liberados sin haber sufrido daños. El FBI y equipos policiales de élite se movilizaron este 15 de enero para responder a la toma de rehenes en esta sinagoga de una ciudad situada a 43 kilómetros al noroeste de Dallas, en Texas. Según la policía local, los negociadores del FBI son los que tenían contacto con la persona responsable del hecho. Y ahora les cuento que cientos de opositores al pase de la vacuna COVID-19 se reúnen cerca de la Torre Eiffel en París para protestar contra el controvertido proyecto de ley que el Parlamento aprobará e implementará a finales de enero, bautizado como el pase de la vacuna. La medida principal del proyecto de ley tiene como objetivo lograr que los 5 millones de personas mayores de 12 años que quedan en Francia no vacunadas acepten una vacuna. Hasta ahora, una prueba negativa reciente ha sido suficiente para obtener un pase de salud que otorga acceso a las mismas actividades, pero la variante Omicron del coronavirus ha avivado el promedio diario de casos confirmados a más de 160,000 por día durante la semana pasada, con picos por encima de los 200,000. Y habitantes de las islas Tonga huían el sábado hacia las alturas ante el tsunami provocado por una nueva erupción oída a cientos de kilómetros del volcán Unga Tonga. Estas son las imágenes. Un tsunami de 1,20 m provocado por una nueva erupción del volcán Unga Tonga Unga Hahapai en las islas Tonga provocó que los habitantes huyeran hacia zonas altas. Los habitantes de Nuku'alofa, la capital del pequeño archipiélago del Océano Pacífico, afirmaron que fue una explosión masiva y minutos más tarde el agua invadió viviendas. El rey de los Tongas, Tupou VI, fue evacuado del Palacio Real y llevado a una villa alejada de la costa. La erupción duró 8 minutos y fue tan fuerte que se escuchó como un trueno lejano en las islas Fiji, a más de 800 kilómetros de distancia. En consecuencia, Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la costa oeste y olas de hasta 60 centímetros, fuertes corrientes e inundaciones costeras. En tanto, en el archipiélago de Hawái fueron reportadas inundaciones menores. Además, Chile alertó sobre la posibilidad de un tsunami menor en la isla de Pascua. Arranca con Toyota. Toyota Yaris Sedán. Precio 123,990 quetzales. PBX 1705. 80 años. Cofinio Star. Vamos a la pausa, pero ahora les cuento con qué regresamos. El INSIBUME informó este domingo del acercamiento de un nuevo frente frío que puede generar nubosidad y lluvias, principalmente en la parte norte y centro del país, por lo que se recomienda a la población abrigarse bien por la noche y madrugada, esto por las bajas temperaturas que estarán registrándose, así que de esta manera estará iniciando la semana, tómelo en cuenta. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos con nuestra nota de cultura y es que lo llevaremos hasta el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida para conocer la exposición en honor al artista guatemalteco Luis Díaz, ganador de las Bienales de San Paulo y Costa Rica, así como del Premio Nacional de Pintura. Buenas noches, que descansen. El Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida rinde homenaje a Luis Díaz, uno de los más importantes artistas del modernismo guatemalteco, con la muestra titulada El Gucumats en persona, que se ubica en la sala de exposiciones temporales y muestra su trabajo pictórico y escultórico. Mis obras o mis trabajos corresponden a Guatemala, pues mi país, y le meto la fuerza que yo provoco con mi trabajo
en un afán de crítica o autocrítica o lo que sea, pero no quiero hacer una obra muy relax y muy dormida, sino que la quiero hacer activa. Entonces, al final el arte para mí es un mecanismo que me sirve para defenderme y defender el medio estético del país por medio de reclamo y de presión. Única manera de hacerlos reaccionar y hacerlos que maduren un poquito. Esta exposición conmemora que hace 50 años Díaz ganó la 11ª Bienal de Arte de Sao Paulo, Brasil, con su obra El Gucumats, que es el premio latinoamericano de la Bienal de Sao Paulo, la 11 Bienal de Sao Paulo. Ahí hay una maqueta que se puede ver, que no muy se entiende, pero hay otra foto acá que ayuda a entender. Pero esta estructura termina haciéndose en medio de la Bienal con mucho esfuerzo y sacrificio y chispa para resolver en otro país semejante tarea, y termino pintándolo con los colores patrios, azul, blanco y azul. El artista, quien también es ganador del Gran Premio de la primera Bienal del Xúcar en Costa Rica, celebrada hace 50 años, y también del Premio Nacional de Pintura Carlos Mérida en 2018, asegura que él siempre se ha encargado de curar sus propias exposiciones. El que ha hecho la curaduría de todo lo que yo hago es yo mismo. ¿Por qué? Pues porque yo lo conozco a Len. Toda mi vida, todo lo que he expuesto en Guatemala y en Centroamérica, en México, en otros lugares, yo mismo lo curo, yo mismo lo instalo. No necesito los curadores, porque yo sé muy bien qué hace un curador. Yo me volví curador de mi propio nombre. Y he sido curador de varios artistas en Guatemala, les ayudo a montar sus cosas. Si desea visitar la exposición en honor al maestro Luis Díaz, esta se exhibirá hasta el 6 de febrero en horario de jueves a domingo de 9 a 16 horas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.